Próxima parada, Mundial 2026. Bueno, damas y señores, buenísimas noticias. Ganó la selección ecuatoriana de fútbol por un 3-0 contra una Guatemala. Un rival muy pobre, hay que decirlo. Durante el partido creo que todos comprobamos que ni siquiera era un rival que nos podía calentar la oreja y terminamos haciendo el partido que sea un trámite. Positivo el partido, sí, pero también hay algo no tan positivo de lo que les quiero hablar. Pero bueno, es un poquito después. Primero, decirles, el partido se gana. Un penal que siento yo que nos regalan. No nos vamos a mentir, no nos vamos a engañar. No veo dónde está el penal. Al momento solo vi una repetición. Y creo yo que no era suficiente para marcar penal. Pero bueno, nos marcaron penal, soy ecuatoriano, mejor. De ahí el segundo gol, un cabezazo de ni más ni menos que Nilson Angulo. Y por último, el gol de 3/4 de cancha, un poquito menos, un poquito más, de Don Pervis Estupiñán ante una mala salida del arquero de Guatemala. Partido donde fue lo que yo esperaba, una Guatemala que se replegó durante todo el partido atrás, y un Ecuador que iba a intentar descifrar cómo romper el cerrojo. No les voy a mentir, el resultado es un 3-0, son 3 goles, que son muchos, pero yo aún siento de todo corazón que a esta selección le falta muchísimo ofensivamente. Muchísimo. Entiendo también, fue con suplentes, a medio gas, ya viene el mundial, tranquilito, tranquilito, pero les falta gol a los muchachos bastante. El primer tiempo, un solo gol por un penal medio dudoso, dejémoslo ahí, dudoso. Y de ahí, el segundo gol, sí es una gran asistencia de Preciado, que obviamente después rebota, bueno, cabezazo, gol. Es el único gol que yo te doy la derecha. Pero ya, el primero y el tercer gol me parecen mucho más fortuna el primero y el tercero un desacierto del arquero, que no sé si pase contra grandes selecciones, que eso es a lo que quiero llegar. Hoy el resultado es un 3-0, repito, buena cantidad de goles, buen margen de victoria, pero ofensivamente nos falta un plus, nos falta algo. Hoy entiendo que se juega con doble 9 buscando eso, descifrar cómo romper un cerrojo, si Curazao te ponía 7 al fondo, si ponías un doble 9 tal vez, pero siento yo que el experimento de doble 9 salió horrible, porque ni Jordi Caicedo ni Arévalo pudieron demostrar algo, ninguno de los dos. De hecho, la gran figura de este amistoso para mí, contando que jugó todos los minutos, sería primero Poroso, porque repito, jugó todos los minutos, pero del primer tiempo, para mí de largo, el partido de Minda es de aplaudir. Jugó en una banda que no era suya, jugó a perfil cambiado, pero sin duda alguna, desmarque, rapidez, él provoca el penal bien o mal, entonces el partido hay que aplaudirle. Como lo dije antes, Jackson Poroso también partidazo, Anthony Valencia también me gusta mucho el partido, pero hay partidos pobres como el de Kendry Páez, que Ramos o no, es muy pobre. Y con él se encienden las alarmas porque de hecho salió con molestias. Espero no sea nada, si ya se lo llevó al Mundial, que se quede en el Mundial. Esperemos no sea nada, no sea lesión grave y que podamos contar con él para el primer partido de Costa de Marfil. Pero repito, a esta selección le falta generar juego ofensivo. Una selección guatemalteca que, repito, muy pobre a comparación del Ecuador. Yo no conocía a ningún jugador guatemalteco, tengo que decirlo. Me parece que la selección de Guatemala sabía que esto iba a ser más un entrenamiento para Ecuador que un partido en serio para ellos, y se notó un poco en la actitud de sus futbolistas. Los jugadores de Ecuador que resaltaron fue porque quisieron ganar. ¿Quieren que les diga eso? Jackson Poroso no quiso perder ningún duelo y me parece que no pierde ninguno. Grandes intercepciones defensivas. Obviamente no le va a alcanzar para ser titular, pero tal vez un primer cambio en la Copa del Mundo sí. Obviamente su puesto lo ocupa Pacho, Hincapié, entonces inamovibles. De ahí otro gran partido del que les dije, Minda. Minda sí me parece que con este nivel puede ser titular en Ecuador, ojo, por el extremo izquierdo, contando que el extremo derecho titular sería Gonzalo Plata. Y de ahí lo que les dije, no me parece que Arévalo ni Jordi hacen un gran partido. Jordi mete el penal, menos mal, 9, definición de penal, pero de ahí no me acuerdo mucho de él en el partido. Arévalo, un gran recorte y un balón al palo, pero deja de contar. Entonces, la problemática de siempre, Ecuador tiene grandísimos nombres, pero no sabe cómo transformar esos grandísimos nombres en una grandísima superioridad contra el rival. Hoy es Guatemala, hoy es Guatemala, eso quiero que veamos y exijamos. Hoy el rival es Guatemala. En dentro de 15, 17 días, o bueno, ya en menos de 8 o 7 días, Costa de Marfil, luego Alemania, y luego Curazao.
rivales que son infinitamente mejor que esta selección guatemalteca. Entiendo, se quería un equipo más de sparring, un equipo más de que sirva como un último entrenamiento con un formato de partido de 90 minutos, se quería eso, pero sin duda alguna, pese a que el otro equipo era muy débil y muy flojo, me quedan debiendo. Porque una grande selección ofensivamente, hoy a Guatemala no hubiera tenido que depender de penal para meter el primer gol y lo hubiera terminado metiendo 8. Hay que ser realistas. Una selección que aspira a tener o a llegar mínimamente a cuartos y después, si Dios quiere, a semis, tiene que tener ese nivel de exigencia. Pero bueno, no nos amarguemos, partido preparatorio. Si me preguntan a mí qué jugador hoy se ganó la titularidad contra Costa de Marfil, Minda. Solo Minda y para de contar. Sin duda alguna, qué partido de Alan Minda, qué precioso partido de Alan Minda, pero por el otro extremo. Para mí, Gonzalo Plata es el extremo por derecha y fin de la discusión. Sin ningún tipo de desmeritar a nadie, pero Gonzalo Plata es sumamente superior a cualquier jugador ecuatoriano por esa banda. De ahí, nada más. O sea, de verdad, entiendo los cambios. Ya se puso un equipo mucho más consolidado con el ingreso de Moisés Caicedo, que qué bueno que es tener un jugador de jerarquía, porque pese a que tampoco hacemos el segundo tiempo de la Brasil los 2000, cuando entra Moisés Caicedo ya entiendes que el partido toma una dimensión totalmente diferente, otro tipo de pases, otro tipo de posicionamiento, otro tipo de ritmo. ¿Qué diferencia existe de verdad entre un jugador de la Premier League y un jugador de Independiente del Valle? Que yo entiendo, Alcibar no hace un mal partido, pero lo de Moisés Caicedo, cuando tú ves cómo toca el balón, ya sientes que este jugador es totalmente diferencial. De ahí, alistarnos para Costa de Marfil. Espero que ya hayamos disfrutado, entre comillas, del último partido donde, a ver, el resultado es importante, pero tampoco pasa nada si llegabas a perder, entre comillas, que no te daba un paro cardíaco si terminabas y al último minuto tenías que meter gol. Ahora vamos a tener que acostumbrarnos a sufrir en el Mundial, contra Costa de Marfil, contra Alemania, contra Curazao y después los que tengan que venir. Espero disfrutemos de esta selección, espero esta selección nos haga disfrutar y espero que Ecuador alcance grandes cosas. Si mejoramos la parte de definitoria, también de definición, porque obviamente les digo, falta algo en ofensiva, pero también falta porque no conviertes lo que creas. Si mejoramos en eso, somos un candidato y un hueso duro de roer. Y sin duda alguna, podemos decir presente al mundo en ese mundial. Y bueno, creo que no hay nada más o casi nada más de analizar del partido, acostumbrarnos a estas cosas de los cooling break, de la pausa de agua, que me parece una estupidez, siéndoles totalmente sincero, se enfría el partido de una manera totalmente innecesaria, entiendo que el calor, que esto, que lo otro, que sí, no nos mintamos, son pausas infinitamente y exclusivamente para poder poner la publicidad de Powerade, del agua. Luego en el mundial nos van a poner anuncios publicitarios mientras estén sucediendo este cooling break, y por eso a mí me parece que cada vez el fútbol se está manejando más como lo que es. A ver, el fútbol es un negocio, pero cada vez se está quitando eso de que el fútbol era un deporte para todos y todo parece ser que no, pésimo, pésimo, pésimo. Y nada, eso, también el factor climático en Estados Unidos va a ser algo muy complicado para cualquier selección. Hoy la verdad vi que había muchos jugadores agotados solo por el clima, no corrían mucho, ya al minuto 20 antes de la pausa veía jugadores que estaban sudados y totalmente fatigados, y repito, por el clima, y eso va a ser un factor muy condicionante en ese mundial, porque imagínense prácticamente cada semana tener que no solo jugar a la temperatura de Estados Unidos, sino solo también entrenar. Vamos a tener que dosificar bastante las cargas y bastante bien para que no existan casos de lesión por fatiga muscular, insonamiento en los jugadores, que el sol le pega muy duro, se marea. Esperemos eso no pase, Dios nos cuide, por favor, Jesucristo. Pero nada más que eso, señores, ganó Ecuador 3-0 a Guatemala en el último amistoso internacional. Como dije al inicio, siguiente parada, FIFA World Cup o la Copa del Mundo 2026. Si tú no sueñas, no vas a lograr nunca nada. Los sueños, por más imposibles que parezcan, son posibles si te esfuerzas. Por ello, señores, les invito
creamos en la selección. Unidos por la tricolor, más de 18 millones de ecuatorianos. Día 14 de junio, debut oficial contra Costa de Marfil. Pero bueno, no les hago más largo el cuento. Como yo les digo siempre, Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias por el video. Chau, chau.